Es posible que si el primer equipo hubiese sido en segunda división no hubiese tenido la oportunidad tan pronto de subir como uno de los dos porteros. Y les comento la posibilidad de salir, ellos me dicen que no, que esté tranquilo, que en principio voy a quedar como segundo portero. Pero al final del mercado, el último día, firman a Fabricio. Para mí ha sido un orgullo defender la camiseta del Mallorca y poder llevar el escudo siempre ha sido un orgullo. Siempre he intentado dar mi mejor nivel, que la afición evidentemente estaba muy decepcionada por ese descenso. ¿Pero crees que ese descenso del Mallorca a segunda B te favorece a ti como portero en tu trayectoria? Sí que es verdad que tuve tentación, sobre todo cuando era más pequeñito, de querer ser delantero, meter goles. Llevas otro salto que juegas con jugadores 2 o 3 años más mayores que tú. Las lesiones para los futbolistas es la parte más complicada del fútbol. Bueno, el club apostó por mí por jugar. En el mundo del fútbol tienes que tener paciencia. El presidente llevando las maletas al vestuario. Cuando ganas todo es muy bonito y cuando pierdes se ven un poquito más los roces que puede haber en el vestuario. Salva Sevilla venía de primera división, otros jugadores venían de jugar muchos partidos en segunda y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a meter en playoff? Pero cuando ya te ves en primera división, la verdad que para mí eso fue un punto de inflexión y un paso adelante también. Y un día me llamó mi agente y me dijo, tenemos la posibilidad de ir a Racing y yo rápidamente le dije no quiero escuchar nada más. También era la primera vez que me afianzaba en una portería. 3 veces que subía de segunda B a segunda y al año siguiente descendía. Estos 2 últimos años no he tenido esa continuidad que me hubiese gustado. Cuando parecía que teníamos el playoff ya cogido entre las manos se nos escapó. La afición de verdad que creo que me adora y yo a ellos. A nivel mental, a nivel psicológico, sí es verdad que tenía ayudas externas de psicólogos deportivos. Aquí en Mallorca con Vicente Moreno la verdad que veías cómo se acaba rendiendo en todos los jugadores y era increíble. A ver, yo eso no lo he dicho nunca, pero... Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Joc. Hoy nos acompaña Miquel Parera, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo empiezas en el fútbol, tu historia? Bueno, un poco como todos los niños que han llegado a ser jugadores. Empiezo en la escuela de mi pueblo a jugar al fútbol sala. Veo que me gusta mucho y de ahí hago las pruebas para entrar al Manacor. Las paso y entro a jugar en categoría pre-Benjamín. ¿Y cómo fueron tus primeros años en el Manacor? Bueno, la verdad que lo recuerdo con un cariño especial. La verdad que son años que solo te preocupa el divertirte, el hacer amigos, el jugar al fútbol y la verdad que aún guardo amistad desde ese equipo y la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño y para mí fueron increíbles. ¿Y desde siempre fuiste portero o fue más adelante? Sí, la verdad que desde siempre fui portero. Sí que es verdad que tuve tentación, sobre todo cuando era más pequeñito, de querer ser delantero, meter goles. De hecho, acordamos con un entrenador que cuando fuésemos ganando de muchos goles, pues me pondría de jugador, pero siempre ha sido lo que he hecho desde pequeñito y lo que más me gusta hacer. ¿Y cómo se da tu fichaje por el Mallorca, siendo tan joven? Pues mira, sí es verdad que en esas categorías en Alevín empiezo a destacar bastante, empiezo a ir a la selección balear, a campeonatos de España y demás, y justo en esa época el Mallorca no tenía equipo Alevín y hacía una selección para ir a los torneos. De ahí juego 2 torneos con el Mallorca, uno es el famoso torneo Brunete, donde se juntan todos los equipos profesionales, y el otro es un torneo internacional que hicieron en Son Bibiloni y bueno, desde ahí ya tenía en cuenta de que en infantiles iba a pasar a fichar con el Mallorca. ¿Y te costó un poco adaptarte al ritmo de una cantera como el Mallorca? No, la verdad que sí que es verdad que hay diferencias, lo notas todo mucho más profesional, el tema de la ropa, el tema de los entrenamientos, pero a mí la verdad que no me costó, me adapté enseguida, a mí me encanta, desde pequeñito me encanta entrenar y me encanta mejorar y la verdad que asumí el cambio muy bien y ya te digo, para mí fue un cambio positivo, sí que es verdad que en esas edades implica muchas cosas, ¿no? Muchos viajes desde Manacor, donde te ibas a las 4 de la tarde y volvías a las 9 de la noche. Es complicado, pero la verdad que hoy en día estoy hoy muy contento de cómo fueron esos años, porque, como te he dicho, aún guardo muchas amistades, pero creo que fueron unos tiempos muy bonitos. ¿Y en algún momento pensaste que
¿realmente podrías llegar a ser futbolista profesional? Bueno, yo creo que ha sido todo más parte de un proceso, ¿no? De que te vas viendo bien en la categoría, te vas viendo con un nivel que a lo mejor destacas y sí es verdad que yo desde pequeñito siempre he querido ser jugador profesional. En algunos momentos te has visto más cerca y en otros más lejos, como en todas las carreras, porque al final esto es una montaña rusa, no siempre es en línea ascendente. Y sí, la verdad que ya cuando empiezas la etapa cadete, juvenil, ya crees que puedes llegar, aunque otras veces lo ves un poquito más lejos. Y pasas prácticamente por casi todas las categorías inferiores del Mallorca. ¿Qué etapa te ha aportado más como futbolista? Yo creo que cada etapa te hace crecer a nivel personal y a nivel profesional. En infantil pues lo disfrutas mucho, los campeonatos de Mallorca y de Baleares también lo disfrutas mucho. En cadetes también es una etapa muy bonita donde ya se hace como un embudo, ya quedan menos jugadores y ya ves que la competición es mucho más elevada. Después en cadete yo ya empecé a jugar partidos con el juvenil Liga Nacional, ahí ya ves otro salto que juegas con jugadores 2 o 3 años más mayores que tú y yo creo que cada etapa es bonita. Después en juveniles sí que me costó un poco más, yo creo que paró un poquito mi progresión porque tuve muchas lesiones musculares y al final afecta mucho, ¿no? Estar 1 o 2 años sin prácticamente tener continuidad, pero también aprendí mucho, aprendí a cuidarme mejor, a mejorar muchos hábitos y que me han hecho llegar a donde estoy hoy. ¿Y cómo era competir con un club tan exigente? Bueno, al final te requiere que tú también compitas a tu máximo y evidentemente también te piden resultados, sin duda. Yo siempre, para mí ha sido un orgullo defender la camiseta del Mallorca, ya sea en el primer equipo cuando estaba en la cantera, porque para mí era un sueño de pequeñito, cuando veía a los jugadores en la televisión y en el campo y poder llevar el escudo siempre ha sido un orgullo, siempre he intentado dar mi mejor nivel. ¿Y cómo fueron esos 3 años de juvenil? Bueno, como te he dicho, el primer año fue bonito, donde estuve en Liga Nacional, hicimos un buen año y acabé jugando con el División de Honor, incluso jugamos Copa del Rey contra el Sevilla, que había quedado campeón en la Copa de Campeones, pero sí es verdad que después el segundo y el tercer año para mí fueron muy complicados a nivel de lesiones. Para mí las lesiones para los futbolistas es la parte más complicada del fútbol, porque a veces entras en una dinámica de recuperarte, volverte a lesionar y no sabes dónde está el problema, no sabes cómo lo puedes solucionar y para mí sí que fue complicada, aunque mi mentalidad era siempre seguir para adelante e intentar recuperarme para volver a estar en el campo. ¿Y cómo es el salto de juvenil al Mallorca B? ¿Te cuesta adaptarte un poco? Hombre, ahí ya es un cambio mucho mayor. Ahí, como te he dicho, el embudo ahora, cuando pasas a Mallorca B, que encima ya era segunda B, un grupo muy exigente como era el grupo 3, donde estaban equipos con aspiraciones de subir a segunda, era muy complicado. Yo debuto siendo juvenil de tercer año en el campo del Alcoyano y la verdad que ya ves que el ritmo es mucho más alto, los balones son mucho más complicados de cogerlos y evidentemente te tienes que adaptar porque no te queda otra, si no, no puedes jugar. ¿Y cómo es ese debut con el Mallorca B y cómo se da? Pues mira, no recuerdo muy bien, pero creo que un portero del filial subió al primer equipo por lesión y bueno, el club apostó por mí por jugar. Sí es verdad que lo estaba haciendo bien y bueno, pues voy al campo del Alcoyano, que también era un equipo histórico dentro de la segunda B y bueno, la verdad que perdimos ese partido, pero lo recuerdo con cariño, fue una experiencia bonita y al final lo que te hace mejorar y crecer como jugador son este tipo de experiencias. Y estás muchos años en el Mallorca B. ¿Cómo son esos años? ¿Qué recuerdos tienes? Sí, después cuando ya subo como portero al Mallorca B, ya fijo, es el año que filial baja a tercera división. Ese primer año estamos en tercera y conseguimos el ascenso en playoff contra el Zaragoza B. La verdad que bonito, sí es verdad que volví a tener un problema
de lesiones y tampoco fue fácil, pero creo que tenemos un muy buen grupo y conseguir un ascenso, sea en la categoría que sea, es muy complicado, lo podemos conseguir y al siguiente año otra vez disfrutar de la segunda vez. ¿Tu aspiración en ese momento era llegar al primer equipo o...? Sí, bueno, en ese año ya estaba ejerciendo funciones de tercer portero del primer equipo y a mitad de temporada es verdad que me frena un poco una lesión que tuve en la muñeca y ya como que me cerró un poco las puertas esa temporada, pero yo ya estaba entrenando con ellos en muchas ocasiones, ya estaba incluso yendo convocado y me sentía parte del filial, pero a la vez no me sentía para nada mal en el primer equipo. ¿Y te costó un poco tener esa paciencia de tenerlo como tan cerca el debut con el primer equipo y a la vez tan lejos? Bueno, no es que me costase, pero sí que muchas veces lo vi cerca. Yo me acuerdo un partido en Girona, que yo creo que Jesús Cabrero, que estaba jugando en ese momento, que de hecho tenemos una relación magnífica a día de hoy, se tira al suelo y salgo a calentar. Y ya pensando en que iba a ser el debut y al final no se dio. Sí, en el mundo del fútbol tienes que tener paciencia. Yo si tengo alguna virtud es la paciencia porque sí es verdad que me ha tocado muchas veces esperar la oportunidad y aunque creo que la he merecido no la he tenido, pero a la larga yo creo que te da el trabajo y el nivel te da la razón. ¿Y hay algún partido que recuerdes con especial cariño, sobre todo de esa etapa de más categorías inferiores, Mallorca B, juvenil? No recuerdo en especial uno. Yo, para mí, partidos con la selección balear, donde creo que hicimos papeles increíbles en su categoría sub-16, quedamos campeones de España, con lo complicado que es que una selección balear quede campeona de España. Después, al año siguiente, en categoría sub-18, quedamos subcampeones también en Madrid. Se juntó una jornada de jugadores de dos, tres quintas consecutivas que fueron muy buenas. Lo disfruté muchísimo y también con el Mallorca, pues cuando era pequeñito también en Alevines, el torneo internacional que jugamos aquí, yo creo que fue una experiencia muy buena, igual que el torneo Brunete. Yo creo que me quedo con un poco de todos los partidos que he jugado, la verdad que he aprendido mucho y son experiencias que me llevaré para siempre. ¿Y con qué jugadores que hayas coincidido en categorías inferiores del Mallorca también han llegado al fútbol profesional? Uf, con muchos, con muchos. Mira, por ejemplo, bueno, más conocido seguro que es Marco Asensio, que al final ha hecho una carrera fantástica. Brandon está jugando, Joan Sece también está jugando en competición europea, Pep Biel, que también estuvo en el Mallorca, también está jugando en la MLS. La verdad que es una pasada ver estos jugadores que lo bien que les va y encima, como tú los conoces a nivel personal y sabes lo grandes personas que son, te alegra mucho por ellos. ¿Y cuál crees que ha sido tu momento clave, por decirlo de alguna manera, para tener alguna opción real para consolidarte en el primer equipo? A ver, sí es verdad que yo subo al primer equipo ya como uno de los dos porteros fijos cuando el primer equipo baja a segunda B. Nunca te vas a alegrar de que el Mallorca baje a segunda B porque no es la categoría que pertenece ni mucho menos. Lleva bastantes años ya jugando con fuego y teniendo temporadas bastante malas y al final se dio eso y como te digo, ni mucho menos es una cosa de la que me alegrara, pero es posible que si el primer equipo hubiese sido en segunda división no hubiese tenido la oportunidad tan pronto de subir como uno de los dos porteros. Entonces ese momento fue donde yo subí al primer equipo y bueno, la verdad es que se hace un equipazo en segunda B, todo lo veíamos, sabíamos que nuestro objetivo, nuestra obligación era volver a ascender con lo complicado que eso es. Muchos equipos quieren ascender y solo uno lo consigue. Así que por esa parte yo creo que fue un momento de inflexión, ¿no? Cuando ya subo al primer equipo como uno de los dos porteros. ¿Y eso es temporada 15-16? Sí. ¿Y cómo recuerdas tu primera convocatoria con el primer equipo? Bueno, yo con el primer equipo ya había ido convocado muchas veces, incluso en segunda división, pero lo que sí recuerdo de ese año de segunda B fue el primer partido donde nosotros teníamos jugadores que habían jugado en muchos partidos en segunda. Íbamos al campo del Peralada, que era un campo creo que municipal, donde la gente, era verano, la gente estaba en la piscina justo al lado y nos miramos y decíamos, ¿dónde estamos? ¿Sabes?
Pero la verdad que el equipo se adaptó genial, competimos ese partido, de hecho nos costó una barbaridad ganarlo, ganamos 0-1 al final y ese recuerdo lo tendremos para siempre. Incluso si no recuerdo mal, el presidente llevando las maletas al vestuario, la verdad que fue increíble y fue algo que nos unió y empezar la temporada así, viendo que el equipo compitió en campos de segunda B, nos dio empuje para seguir adelante. ¿Y cómo fue y cómo lo recuerdas tu debut con el primer equipo? Mira, yo debuto, sí es verdad que debuto en el primer equipo esa temporada, en segunda B. Vamos a jugar al campo del Lleida y yo ya sabía que Manolo se encontraba un poco mal a nivel físico, a nivel de la barriga se encontraba mal y justo estaba calentando y bueno, en teoría no iba a jugar y en el calentamiento dice que no puede jugar. Pues la verdad que una manera un poco extraña de debutar, calentar en 5 minutos, cambiarse y salir al campo. Fue un buen debut, hice un buen partido y ganamos. Y la verdad que bueno, siempre cuando haces el debut en el primer equipo siempre es bonito. Durante varios años eres suplente de Manolo Reina. ¿Cómo se lleva mentalmente ese rol? Bueno, sí está claro que la posición de portero es bastante diferente a la de los jugadores, ¿no? Porque o juegas todo el partido o no juegas nada y también durante la temporada muchas veces no se produce el cambio en la portería. Yo de verdad que aprendí un montón de Manolo, me trató genial, era un portero ya consolidado en España y considero que fueron 2 etapas para mí diferenciadas. Eh, los 2 primeros años disfruté mucho, aprendí una barbaridad. Encima, pues bueno, cada partido que tenía para mí lo veía como una oportunidad increíble para demostrar mi nivel y que eso no sé, es verdad que los 2 últimos años fueron un poquito más complicados porque ya tiene ganas de jugar, de demostrar y bueno, se da así. Estoy súper contento de cómo nos fue a nivel grupal y a nivel individual las experiencias que tuve. Y bueno, aguanté esos 4 años dando lo mejor de mí, quizás con pocas oportunidades, pero súper contento de vivir esa experiencia de defender el escudo de Mallorca, tanto en segunda B como en segunda y también de poder hacer el debut en primera. Y incluso sin jugar, ¿tú te sentías valorado tanto por el club como dentro del vestuario? Bueno, dentro del vestuario, sin duda, porque la verdad que he tenido mucha suerte con los compañeros que he tenido, con los cuerpos técnicos que he tenido. Siempre me han hecho sentir muy valorado porque ellos también han visto el esfuerzo que yo me exijo cada día y sin duda sí. Después el club es una cosa distinta, ¿no? El club al final busca sus intereses, hay situaciones que a lo mejor se podrían haber llevado mejor, pero tampoco tengo ningún rencor, ni mucho menos, como te he dicho, súper feliz de haber estado esos 4 años en el Mallorca. ¿Y vives un poco desde dentro del descenso del Mallorca a segunda B? Yo ese año estaba en el filial, iba convocado con el primer equipo bastantes veces, pero no lo vivo desde muy dentro. Sí es verdad que siguiendo mucho al equipo, viendo que fue un año muy complicado y que se sufrió mucho y que la afición evidentemente estaba muy decepcionada por ese descenso. Y ese año que, como has dicho, vas puntualmente con el primer equipo, ¿cómo era la relación en el vestuario? ¿Cómo era el ambiente? Bueno, hay que decirlo, en el fútbol siempre pasa, ¿no? Cuando ganas todo es muy bonito y cuando pierdes se ven un poquito más los roces que puede haber en el vestuario. Yo creo que cuando estás toda la temporada en la parte de abajo, un club con la exigencia que tiene en Mallorca, que todo el mundo piensa que en segunda división tiene que estar arriba y no se dan los resultados, pues los que no juegan quieren jugar y a lo mejor hacen comentarios que no tienen que hacer, los que juegan se cansan de los que no están jugando, de cómo entrenan y pueden crear algún tipo de rencillas ahí dentro. Ya te digo, yo no estaba en el día a día en el vestuario, no te puedo decir muy bien, pero sí es verdad que bueno, cuando es una temporada complicada y no saca resultados siempre hay algún problema. Y
¿crees, aunque creo que medio lo has dicho antes, pero crees que ese descenso del Mallorca a Segunda B te favorece a ti como portero en tu trayectoria? Yo creo que, como te he dicho, nunca te vas a alegrar de un descenso y más del equipo del que eres seguidor, pero se puede decir que me hace promocionar al primer equipo y fue un paso adelante para mí. Y el primer año que estás ya como segundo portero del Mallorca en Segunda B, conseguís ascender. ¿Cómo fue ese año? Muy bonito, la verdad que, como te he dicho, creo que teníamos un equipazo para lo que era la categoría. De hecho, el siguiente año se demostró y fue un año muy bonito, donde te tuviste que adaptar también. Había jugadores que venían, Salva Sevilla venía de primera división, otros jugadores venían de jugar muchos partidos en segunda, pues te tenías que adaptar a diferentes tipos de campos, a incluso jugar en el campo de césped artificial, que muchos no estaban acostumbrados, pero yo creo que el equipo compitió increíblemente bien y lo podemos conseguir, ese ascenso que era el primer paso para volver a primera a segunda y después tener el objetivo en teoría a largo plazo de ir a primera división, lo que después fue más corto, por suerte. ¿Y qué significó para ti ascender a Segunda División con el equipo de la isla? Para mí lo que es la celebración que hicimos con el equipo fue increíble, algo que siempre había soñado, que como te he dicho en algunos momentos lo ves más cerca y en otros más lejos, pero esos recuerdos los tendré para siempre. Y al año siguiente pues ascendéis a Primera División. ¿Cómo fue ese año? ¿Os veíais, a medida que iba avanzando, veíais ya Sí, que lo podíais sí, conseguir? exacto. Ese año muchos jugadores siguen de la plantilla de Segunda B. Nosotros sabíamos que en Segunda B teníamos un equipazo. En Segunda pues tienes un poco de incertidumbre esa de ver cómo vas a responder como equipo. Y bueno, empieza la temporada y te vas viendo en la parte de arriba. Algunas jornadas estabas en playoff, otras estabas octavo, pero te veías ahí, te veías bien. Pero claro, cuando se acerca al final y ves que el equipo va volando, dices, cuidado, es que nos vamos a meter en playoff y en playoff es que podemos subir porque teníamos jugadores de muchísimo nivel. Se habían sumado otros jugadores que también venían de hacer temporada buena en segunda división y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a meter en playoff y después a ver qué pasa? Fue un poco así, empiezas y te vas viendo en la parte de arriba, ves que hay jugadores que a lo mejor no contabas con ellos y van teniendo un rendimiento excepcional y fichajes incluso que vienen de fuera que también hacen lo mismo y fue muy bonito verse arriba y para mí sinceramente si no el primero pues el primero o el segundo año más bonito de mi carrera porque para mí también conseguir un ascenso a primera división ya son palabras mayores y como te he dicho es verdad que ascender es complicado en todas las categorías, en tercera, en segunda, en segunda, pero cuando ya te ves en primera división, la verdad que para mí eso fue un punto de inflexión y un paso adelante también. ¿Y llegas a debutar en Segunda ese año? Sí, no, ese año juego en Liga, no sé si 6-7 partidos, porque Manolo a mitad de temporada tuvo una lesión muscular y fue mi debut en segunda división. La verdad que me salió genial, estuve muy bien, me encontré muy bien y los compañeros creo que se sintieron a gusto conmigo en la portería y ese año para mí también fue muy bonito porque que ya solo juegas 6-7 partidos te sientes muy partícipe del ascenso. ¿Y cómo fue ese debut? Pues muy bien, recuerdo que fue en el campo del Oviedo, un campo histórico en el fútbol español. Empezamos ganando después, acabamos el partido empatando 2-2, pero la verdad que fue increíble. Quizás el primer partido que jugué con ese ambiente, no sé si había 20 y pico mil personas en el campo y como te he dicho antes, son experiencias que te hacen crecer y mejorar, tanto como jugador como persona. Y luego en Primera División, ¿cómo es aquella temporada? Bueno, en primera división, como te he dicho antes, fueron para mí dos etapas muy diferenciadas. Ahí ya entramos en el tercer año y bueno, yo ahí ya veía que tenía que salir a
a jugar, a tener minutos. Encima ya había tenido el caramelito de jugar partidos en segunda división y me había visto un buen nivel como para ir a un equipo a intentar jugar todos los partidos. Y ahí hablamos con el club y les comento la posibilidad de salir. Ellos me dicen que no, que esté tranquilo, que en principio voy a quedar como segundo portero. Pero al final del mercado, el último día, firman a Fabricio, un portero muy bueno y un chico excepcional. Y me quedo en una situación un poco complicada porque me quedo como tercer portero, sin posibilidad tampoco de jugar en el filial. Fue una temporada complicada para mí. Algunos partidos iba convocado, otros partidos no iba convocado. Cuando el equipo viaja fuera y tú estás en casa, son situaciones complicadas de gestionar. Y también te digo que fue para mí, si no el año más complicado, también entre los dos más complicados que he tenido en mi carrera, sí, sin duda. Y encima los resultados no acompañaron para nada, que prácticamente todo el año estuvimos en la parte de abajo y fue difícil, fue difícil. Encima, como te he dicho, las relaciones entre los compañeros no son las mismas si ganan muchos partidos que si pierden muchos. ¿Y llegas a debutar en Primera División? Sí, se dio el caso que, si no me equivoco, fue el año del COVID. También ahí le sumas esa complicación que creo que el COVID fue complicado para todos. Me tiro 3 meses en casa solo, fue muy complicado. Y claro, la temporada se alarga mucho y los jugadores cedidos tienen que ponerse de acuerdo con su club si pueden seguir esos 15 días que se alarga la liga. En este caso Fabricio no pudo llegar a un acuerdo con el club en el que estaba y debutó en la última jornada de liga en el campo de Sasuna. Ya te puedes imaginar, si es verdad que también te queda un poquito la espinita de que no había gente en el campo porque era post-COVID, pero para mí, un chico de aquí, de Manacor, un chico que es aficionado del Mallorca desde pequeñito, el poder debutar en primera, que era mi sueño cuando desde pequeñito quería ser futbolista, pues ya te digo, fue una experiencia muy bonita. Como te he dicho, que también me llevaré. Empatamos 2-2 el partido y yo creo que debutar con el equipo de tu tierra es muy difícil. Muchos jugadores no pueden conseguirlo. Yo tuve la suerte y ya te digo, por esa parte, encantado. ¿Y cómo fue aquel partido? Bueno, un partido donde fuimos a remolque. Empezamos perdiendo, después empatamos, nos volvieron a meter gol y empatamos al final. Un partido donde te das cuenta del nivel real, donde están los jugadores de primera, a nivel de ejecución, a nivel de velocidad y ojalá pudiese haber jugado más partidos. Por ahora no lo he podido hacer, pero te das cuenta que a veces en la televisión parece una cosa, pero dentro del campo el nivel técnico que tienen los jugadores, el nivel físico y el nivel de la velocidad que tiene que correr el balón es una pasada. Y bajáis a Segunda División, ¿cómo es vivir un ascenso con el club de tu isla? Pues un descenso, Un perdona. descenso. Duro, porque has estado todo el año peleando por un objetivo y no lo consigues. Evidentemente, cuando no consigues un objetivo donde pones todo tu esfuerzo, es complicado, pero tenemos que aceptarlo. Sabíamos que el año siguiente sería un equipo para volver a subir, como suele pasar siempre en los equipos que bajan a primera, aunque eso no te asegura que vayas a subir, porque en segunda división siempre, cada año de partida hay 10, 11 equipos que quieren subir, entonces es muy complicado. ¿Y cómo es esa temporada en Segunda División tras el descenso en segunda? Bueno, ahí diferente a la primera en segunda. Ya teníamos una obligación de volver a estar arriba. Ahí también teníamos un equipazo y la verdad que esa temporada fue prácticamente estar Español, Almería y nosotros arriba, peleando con una puntuación exagerada y que no era normal en segunda. Y sí que sobre la mitad de temporada un poquito más el Almería se desinfló un poco y ya nos quedamos con el Español y creo que ganamos, ascendimos con 4 semanas de antelación, que eso es una barbaridad, y aproveché para poder jugar 2 partidos al final que también fueron bonitos. Y tras ese año en
segunda, tú sales del Mallorca, ¿cómo se da esa salida? Bueno, yo creo que por las dos partes veíamos que era bueno un cambio y así se dio. Busqué un poquito las oportunidades que podía tener. Si es verdad que venía de un ascenso a Primera División otra vez, pero no había tenido continuidad, entonces para mí tampoco era sencillo encontrar un buen sitio. Tuve la suerte de que apareció el Racing en segunda B, bueno, fue el primer año de la primera federación y vi una oportunidad fantástica, un club histórico, una afición de la que me habían hablado maravillas y que después lo puedo corroborar de que es así. ¿Y cómo se dio ese fichaje por el Racing? Bueno, la verdad que fue muy rápido. Un día me llamó mi agente y me dijo, tenemos la posibilidad esta de ir al Racing y yo rápidamente le dije, no quiero escuchar nada más, solo quiero ir ahí, que os pongáis de acuerdo y ir para allá porque creo que van a hacer un proyecto ambicioso de ascender. Como te he dicho, es muy complicado, pero siempre está esa ambición de ascender y de volver al Racing al fútbol profesional. Y rápido eres titular en Primera Ref. ¿Cómo fue tu adaptación esa primera temporada? Bueno, hay cosas muy diferentes a lo que es el fútbol aquí en Mallorca. Creo que la adaptación fue buena. Sí, es verdad que las primeras semanas de pretemporada me costó un poco más. También hay que sumar que era la primera vez que salía fuera de casa y eso también tiene un proceso, pero la verdad que también tuvimos un grupo fantástico de compañeros, un buen cuerpo técnico. La afición desde el primer momento me ha demostrado su cariño, me quiso un montón y eso también ayudó a adaptarme bien y a rendir, por supuesto. ¿Y cómo fue esa primera temporada que además conseguís ascender a segunda? Sí, esa temporada, bueno, la primera vuelta empezamos teniendo resultados un poquito regulares. El Deportivo de La Coruña nos coge un poco de distancia, pero a partir de enero fuimos una apisonadora, le fuimos recortando puntos y al final quedamos campeones de liga con muchísimas semanas de antelación. La verdad que hicimos una temporada increíble. Quizás te puedo decir el año que he disfrutado más a nivel general. También era la primera vez que me afianzaba en una portería, jugaba más de 30 partidos, que para mí era un paso importante y encima teniendo un papel muy destacado y ya te digo, para mí una temporada maravillosa y segura que sin duda una de las que recuerdo con más cariño. ¿Y cómo fue vivir un ascenso con el Racing Santander y además esta vez como titular? Cambia mucho, la verdad. Te pueden decir mil cosas, pero cuando eres titular te sientes muy importante de lo que hace el equipo. La sensación que tú tienes a nivel personal es mucho mayor, te sientes mucho más gratificado y la verdad que por eso también te digo que fue una temporada especial, porque en la celebración, ver que es uno de los protagonistas cambia mucho a no serlo. ¿Y qué diferencias notas o podrías decir que hay entre el ascenso con el Racing y el ascenso con el Mallorca? Bueno, yo te digo que eso, el haber jugado como portero titular te cambia un poco la perspectiva de lo que sientes. Sí es verdad que para mí el ascenso a segunda, el primero, y sobre todo el primer ascenso a primera, donde remontamos contra el Deportivo de La Coruña, también para mí fueron maravillosos. Y yo también te digo, el momento que yo voy a recordar siempre, si tengo que decir un momento en mi carrera, es el partido contra el Deportivo de La Coruña. Ese ascenso para mí creo que no va a tener sensaciones parecidas nunca más en el mundo del fútbol. El verte que estás muy fuera de la eliminatoria, pero a medida que pasan las horas, cuando llegas con el bus al campo, ves que todo el mundo cree en que puedes remontar, ves a los compañeros a los ojos y te miras y dices, lo vamos a hacer, vamos a remontar. Y el aura que había en el campo, lo que se transmitía, la remontada como es, el gol de Addon al final, Buddy que también hizo un golazo. Para mí, yo sinceramente creo que no voy a vivir un momento igual, ni tampoco lo pretendo. Van a ser diferentes,
pero las sensaciones que yo tuve ese día no las voy a tener nunca más. Y los 2 primeros años en Racing sí que juegas, estos 2 últimos ya no, pero ¿cómo ha sido sentirte importante en un proyecto como el del Racing? Bueno, pues la temporada siguiente juego titular en segunda división, el Racing llevaba 3 veces que subía de segunda B a segunda y al año siguiente descendía, entonces era una permanencia que se le resistía mucho y lo conseguimos con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo y momentos en donde se veía muy negro todo. Y para mí esa temporada también fue una temporada de desarrollo a nivel profesional grandísima, donde me pude mostrar en un escaparate ya profesional en segunda división y para mí esa temporada también fue maravillosa. Y sí, es verdad que después, un poco como me pasó en el Mallorca, fueron 2 etapas muy diferenciadas y estos 2 últimos años no he tenido esa continuidad que me hubiese gustado y por eso ahora pues me veo en una situación de buscar una salida al acabar contrato y encontrar un equipo donde pueda volver a mostrarme y a disfrutar del fútbol, que al final lo que queremos es jugar los fines de semana. ¿Y cómo fue esa primera temporada en segunda división donde juegas prácticamente todo? Bueno, ya te digo, fue complicada. En muchas fases de la temporada estuvimos en la parte de abajo y se sufre. Encima, sobre diciembre tuvimos un cambio de entrenador porque las cosas no iban como queríamos y a partir de ahí creo que la segunda vuelta hicimos unos números muy buenos y pudimos lograr la permanencia. Y la temporada pasada, ¿cómo fue ese año ya tras conseguir mantenerse en segunda? Bueno, a nivel colectivo fue muy buena. Vinieron jugadores de otros sitios con muchísimo nivel. Hicimos una temporada fenomenal, aunque se nos quedó la espinita un poco de que cuando parecía que teníamos el playoff ya cogido entre las manos, se nos escapó, porque los 2 últimos partidos no pudimos conseguir ese punto que nos hacía falta y quedó con un poco el gusto ese amargo de que nos merecíamos y deberíamos haber metido en el playoff y por no tener buenos resultados en los últimos 2 partidos no lo pudimos conseguir. Y esta última temporada, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha sido la temporada? ¿Qué experiencia te llevas? Esta última temporada ha sido muy bonita. Empezamos los primeros 15 partidos brillantes como equipo. La verdad que íbamos primeros con 11 puntos de distancia al segundo clasificado, que eso es una barbaridad. Después sí es verdad que en la segunda vuelta hemos tenido más dificultades y bueno, al final hemos conseguido un playoff que yo creo que no hace más que decir que el Racing va por buen camino, que hace un buen trabajo y también un poco eso, se te queda un poco la espinita de que en algunos partidos durante la temporada podrías haber tenido mejores resultados e intentar luchar por el ascenso directo y también que después el playoff, el no poder pasar de las semifinales, pues también te deja un poco de el gusto ese amargo, pero con perspectiva hay que decir que ha sido una muy buena temporada. ¿Y cómo es y cómo se da tu salida del Racing tras 4 temporadas? Sí, yo acabando contrato, creo que mi ciclo ahí se ha terminado. La verdad que súper agradecido con todo el mundo. La verdad que los compañeros que he tenido ahí han sido fantásticos. La afición, de verdad que creo que me adora y yo a ellos. Y para mí ha sido una experiencia muy bonita, una decisión, quizá la mejor decisión de mi vida, el ir ahí a Santander a vivir lo que es el Racing desde dentro y bueno, yo les deseo lo mejor y ahora quizás lo mejor para las 2 partes es que marche y busque una salida. ¿Cómo has cambiado como portero desde que debutas hasta el día de hoy? Bueno, cuando vas jugando partidos adquieres una experiencia, una madurez que no la tienes cuando eres juvenil o cuando llevas muy pocos partidos, ¿no? Un poco gestionar un poquito el tiempo de los partidos, la comunicación con los defensas, que sea clara y concisa, que al final es lo que necesitan, una ayuda ahí atrás, el dar seguridad, el no ser tan
intuitivo en algunas acciones, ¿no? Y sobre todo el ir cogiendo partidos para poder tener esas tomas de decisiones buenas en momentos puntuales. ¿Y cómo trabajas el aspecto mental en momentos de presión o de, ahora, por ejemplo, estos 2 últimos años que no has estado jugando? Bueno, la verdad que al principio sí que me gustaba mucho, ¿no? Los años en Mallorca cuando no estaba jugando fueron complicados y me hicieron crecer a nivel mental, a nivel psicológico. Sí es verdad que tenía ayudas externas de psicólogos deportivos que me han ayudado a saber digerir ese tipo de situaciones y hoy en día lo sé controlar perfectamente porque ya tengo una experiencia, un bagaje que me hace saber en qué punto estoy y saber controlar las emociones. Y si tuvieses que nombrar un entrenador de todos los que has tenido que digas, este es el que más me ha aportado, más me ha ayudado. Bueno, yo la verdad que no me gustaría quedarme con uno. Me quedo siempre con algo de cada uno. He tenido entrenadores muy buenos. Aquí en Mallorca con Vicente Moreno, la verdad que veías cómo se acaba rendiendo en todos los jugadores y era increíble. Después tuvo Luis García, que creo que en gestión de grupo es espectacular y a nivel personal también me trató muy bien a mí. Y después en el Racing con Romo, que fue el primer entrenador que apostó por mí como portero titular y siempre le estaré agradecido y José Alberto también que está haciendo un gran trabajo ahí en el Racing. Creo que no me quiero quedar con uno y me llevo lo mejor de cada uno de ellos. ¿Y hay algún delantero en especial al que te hayas enfrentado que digas, este ha sido de lo más difícil? Bueno, ya en segunda división te encuentras delanteros de mucho nivel, incluso delanteros que han jugado muchísimos años en primera división. Tampoco me gustaría quedarme con uno. Sí es verdad que te llama un poquito la atención, por ejemplo, el primer año que estamos en segunda con el Racing nos enfrentamos al Málaga y estaba Rubén Castro de delantero. Sabes que no te puedes despistar ni un momento porque a la que te despistas el balón está dentro de la portería. Pero bueno, me he enfrentado con muchísimos delanteros buenos y que te hacen estar a tu máximo nivel porque si no sabes que vas a perder el partido. ¿Y cuál ha sido tu mejor momento en el fútbol, tu momento más feliz y tu peor momento? Bueno, yo creo que como todos hay momentos puntuales que te hacen estar más feliz. Para mí el debut con el primer equipo en segunda B fue muy bueno, el debut en segunda es otro paso, pero sí que para mí el debut en primera división, que para mí era un sueño de pequeño, el debutar ahí, aunque fuese el último partido de la temporada, es algo que me llevaré para siempre y es un objetivo que yo tenía de pequeñito y lo pude conseguir, por lo tanto creo que ese momento para mí es súper bonito. ¿Y tienes alguna espinita clavada de algo que no has podido conseguir o algo que te hubiese gustado hasta ahora? No, espinita clavada no tengo ninguna, porque creo que yo siempre he dado el máximo, después las cosas te pueden salir o no. Sí es verdad, siento que en el Mallorca si hubiese tenido un poquito de suerte, un poquito más de continuidad, pues, pues posiblemente se podría aún seguir jugando, o en el Racing también, si hubiese tenido un poquito más de suerte, pues también estaría jugando, pero también es verdad que en momentos puntuales, si fuese al revés, en momentos que me ha ido bien, me hubiese ido mal, pues tampoco estaría aquí. Entonces, yo creo que la carrera futbolista, como te he dicho antes, es una montaña rusa, nunca vas siempre en línea ascendente y te tienes que adaptar a las circunstancias y sobre todo coger esa experiencia para después cuando te toque tener tu momento bueno, saborearlo y disfrutarlo. ¿Y tienes algún sueño por cumplir en el mundo del fútbol? A ver, yo eso no lo he dicho nunca, pero para mí mi sueño siempre ha sido, aparte de debutar en primera con el Mallorca, que eso ya lo conseguí, el jugar en Champions, escuchar el himno de la Champions. Evidentemente en España es muy complicado porque tienes que estar en un equipo top, pero bueno, hay otras opciones. También puedes jugar en el extranjero, en otras ligas y jugar en Champions. Para mí siempre sería un sueño. Evidentemente ahora lo veo muy complicado y muy lejos, pero también lo veía lejos el debutar en primera división en algunas circunstancias y lo conseguí y nunca se sabe, eso en un momento estás arriba en un trabajo y ojalá que lo pueda conseguir en un futuro y si no igualmente me quedaré tranquilo con lo que haya conseguido. Y el día que te retires, ¿te ves
siguiendo vinculado al mundo del fútbol, ya sea como entrenador, entrenador de porteros, directivo? Sí, sin duda. Yo creo que pienso que va a ser así. Me he sacado ya 2 niveles de entrenador y ahora he terminado el de entrenador de porteros. Veo que puede ir por ahí. No sé si como entrenador de porteros, como entrenador sí es verdad que no me veo. Como entrenador de porteros sí que me veo y incluso como agente, como representante, creo que también puede ser una función en la que ayuda al jugador porque la experiencia que has adquirido te puede hacer aconsejar bien a los chicos y yo creo que tiene que ser bonito ver cómo un jugador progresa y consigue sus sueños y creo que por ahí sí que puede andar mi futuro. ¿Y tienes alguna rutina o alguna manía antes de jugar partidos? Sí, bueno, mi rutina diaria de movilidad la tengo que hacer sí o sí, tanto para entrenar como para jugar. Y sí que en el campo me santiguo, miro al cielo porque me acuerdo mucho de mi padre. Y después cuando llego a la portería me gusta tocar los tres palos y pisar 2 veces la línea. Esa es una manía que tengo y que repito en cada partido que juego y me hace estar concentrado y también pensar en momentos bonitos que he vivido jugando al fútbol y te da más fuerza para tener un buen rendimiento en ese partido. Y ya, última pregunta, si tuvieses que darle un consejo al Mikel Parera de 18 años, ¿qué le dirías? Pues quizás le diría que en algunos momentos disfrute más de las cosas, porque sí es verdad que en el fútbol los jugadores somos muy egoístas y cuando no estás jugando o cuando las cosas no te van bien, tiendes a sufrir mucho. Yo he pasado por momentos donde he sufrido mucho, de hecho creo que soy un chico que ha tenido suerte porque he podido vivir 5 ascensos en mi carrera y así todo te puedo decir que he sufrido más que he disfrutado. Por lo tanto, le diría, disfruta más de cada momento, porque no siempre te van a ir las cosas bien, pero en algún momento te llegará tu momento de demostrar por lo que has luchado y lo que has trabajado en la sombra. Y yo creo que es un consejo que le daría a muchos chicos que se quejan por todo, que no valoran el día a día, que disfruten porque esto pasa muy rápido y estamos aquí para eso, para hacer algo que nos ha gustado siempre, el jugar a fútbol para disfrutar. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Miquel, por venir y por apoyar el proyecto. Muchas gracias a ti por invitarme y espero que te vaya muy bien. Muchas gracias.